Hola, esto es Perú 21 Televisión. Vamos a conversar con el abogado, el periodista y el analista político Gonzalo Segarra. Gonzalo, bienvenido y gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo estás? Hola Chichi, gracias por tu invitación. Feliz de estar contigo hoy, nuevamente, después de algún tiempo. Gonzalo, el domingo vamos a ir todos a votar y vamos a definir un rumbo, el rumbo que debería continuar nuestro país por lo menos los próximos 5 años, en el mejor de los casos. ¿Cuál es tu posición respecto de esta disyuntiva tan dramática en la que nos ha puesto la política peruana? Mi posición es que hay que escoger entre lo que hay, ¿no? Y lo que hay, desgraciadamente, no es lo que uno quisiera. De repente es la disyuntiva más difícil que hemos tenido pues, en muchísimo tiempo, o tal vez que hayamos tenido nunca, en el sentido de que son candidatos que a quienes tenemos posiciones moderadas y libertarias no nos entusiasman por diversos motivos. En el caso de la señora Fujimori, porque ha tenido una actuación política que muchas veces ha dejado mucho que desear. En el caso del señor Castillo, obviamente por su entorno, por sus propuestas, por su trayectoria. Pero eso es lo que hay, y hay que escoger entre esos dos. Y claramente entre lo que implica uno y el otro, mi posición digamos, enérgica, es que yo, por lo menos, sin querer pretender sustituirme en la conciencia de nadie, yo prefiero sin duda a la opción de Keiko Fujimori, que la verdad es que la he combatido la mayor parte de mi vida, tanto a ella como a su padre, como opción política, pero que en circunstancias en que la alternativa es el proyecto más autoritario con chance electoral, digamos, de la historia del país, y como han dicho algunas personas, por ejemplo Andrés Oppenheimer, sería el presidente más de izquierda jamás elegido en Latinoamérica y el presidente menos preparado escogido en Latinoamérica, pues desgraciadamente no hay mayor duda, en mi caso por lo menos, ¿no? De que hay que escoger por, bueno, como se dice siempre, por el mal menor, y en este caso ese mal menor, sin la menor duda, es Keiko Fujimori, ¿no? Ahora, hay un sector, sobre todo de jóvenes menores que nosotros, harto menores que yo por lo menos, que tienen una suerte de, de memoria prestada respecto de el fujimorismo, y que no pueden tomar la decisión que tú has tomado, la que yo he tomado, de, bueno, votar por el mal menor y sobre todo ponernos en una situación realmente vigilante, porque tendremos la autoridad, habremos ganado la autoridad para vigilar, como lo hicimos en otros tiempos, en los tiempos de Fujimori y Montesinos, y en los tiempos en los que también ha habido democracia, pero también ha habido mucha corrupción, y hemos tenido que tener un rol vigilante. Hay esta generación, yo diría que son gente que tiene más o menos entre 30 y 40 años, que no puede digerir este mal menor y que está pensando que es mejor votar en blanco o viciar su voto. Yo creo que, por supuesto, están en su derecho, pero en una circunstancia tan crucial, ¿tú te atreverías a hacerles un llamado, una reflexión? Sí, bueno, lo que yo les diría es, bueno, pocas personas han combatido tanto al fujimorismo como tú, ¿no? Y en mi caso, digamos, guardando las distancias, porque soy una persona mucho menos pública y tal vez hasta incluso menos combativa que tú, también tengo una consistente actuación, si quieres, semipública de oposición al fujimorismo. Entonces, creo que quienes estamos tomando la posición que tú y yo estamos tomando, no carecemos de elementos de juicio para saber
cuál es el peligro al que enfrenta la democracia con la opción de Keiko Fujimori. Y sin duda parte de los compromisos y de la eficacia de esos compromisos es que nosotros mantengamos una actitud vigilante. También hay que decirles que justamente, como le decía yo a un amigo en una de las redes sociales, ¿no? Que me decía, oye, pero yo a ti te conocí en la universidad porque eras el único que se oponía al Fujimorismo en el año 92, cuando yo acababa de entrar a la universidad y fue el autogolpe. Y yo le decía, por los mismos motivos por los que me opuse al Fujimorismo en el año 92, a pesar de ser un liberal económico, digamos, me opongo hoy día al castillismo, si queremos llamarlo, al proyecto autoritario, o más que autoritario, casi totalitario de Perú Libre hoy. Y es porque, digamos, el riesgo que veo es el riesgo que vi hace 30 años, ¿no? Un proyecto que la gente, pues, subestima, ¿no? Subestima en su capacidad de generar daño y de generar destrucción, ¿no? Entonces, yo les diría que los que hemos efectivamente pasado por tiempos de autoritarismo, no es el caso de esta juventud a la que tú te refieres, sabemos, pues, identificar los signos, y los signos están ahí, es decir, la retórica absolutamente estatista, autoritaria, trasnochada e improvisada del señor Castillo, pues no merece que le demos una oportunidad, en mi opinión. Ahora, Keiko Fujimori ha hecho un esfuerzo, ha firmado un compromiso, digamos, avalada precisamente por Mario Vargas Llosa, que tiene digamos, una historia de contraponerse al fujimorismo, no solamente en las elecciones, cuando compitió con Alberto Fujimori, sino durante todos estos años, avalada por él, digo, y también por otros personajes que han tenido la misma historia. ¿A ti te llama a la confianza? ¿Tú le crees a Keiko Fujimori cuando ella pide perdón, cuando ella se compromete con respetar los principios democráticos, o crees que no va a cumplir con su palabra? A ver, es una pregunta un poco difícil porque supone un poco predecir el futuro, pero lo que te puedo decir es lo siguiente. No hay sector que sea más racional e intelectualmente sofisticado en el Perú, me parece a mí, que el centro, ¿no? Que el progresismo y el liberalismo, los moderados, digamos. Y por tanto, eso está muy vinculado intelectualmente, epistemológicamente, al escepticismo, ¿no? Entonces, quienes en este caso estamos, de alguna manera, optando por el mal menor en Keiko Fujimori, somos gente que somos escépticos, que no somos, que no creemos en los caudillismos, que no creemos en la concentración del poder. Entonces, creo que es consustancial a ese apoyo una actitud vigilante y escéptica, como te digo. Entonces, yo con ese mismo escepticismo y me aproximo a un voto que no es un voto con cheque en blanco, sino un voto vigilante y exigente. Y también creo que, o quiero creer que la vida y los tropiezos, los golpes que le ha tocado pasar a la señora Fujimori en gran parte como consecuencia de sus propios actos, eso no se puede negar, pues le habrán hecho reflexionar y darse cuenta que no le queda otra que cumplir esos compromisos. Y acá yo quiero hacer una precisión que no se aquilata lo suficiente, y es la siguiente, ¿no? El fujimorismo en su versión keikista y en su versión albertista solo ha abusado efectivamente del poder cuando ha tenido mayoría en el Congreso. Ya sea que haya tenido mayoría en el Congreso y el Poder Ejecutivo en sus manos, como con Alberto, o cuando
solo ha tenido mayoría en el Congreso y ha sido una mayoría opositora, como con PPK. Pero cuando no ha tenido esa mayoría en el Congreso, ha hecho una oposición bastante razonable, como en el gobierno específicamente de Humala, donde era la primera minoría de oposición, si mal no recuerdo. Yo esto lo mencioné en un artículo en El Comercio y después lo tuiteé en mis redes y me respondieron, pero no te das cuenta, ¿no? Que tiene la mayoría del Congreso y no es así, pues, o sea, desgraciadamente la limitación de espacio me impidió precisar lo siguiente, o sea, el que tengan el Congreso con alianzas versus el tenerlo sin alianzas, como lo tuvieron comprando congresistas en el 2000, del 2000 al 2001, y que finalmente devino en la caída del Fujimorismo, hace toda la diferencia. O sea, un Fujimorismo obligado a transar en el Congreso a través de alianzas parlamentarias hace toda la diferencia entre el Fujimorismo autoritario y el Fujimorismo razonablemente, pues, deliberante, ¿no? Y deliberador y, si quieres, democrático, que por lo menos yo vi del 2011 al 2016. Entonces, eso para mí, más allá de mis convicciones muy subjetivas o emocionales, es un indicador que me hace creer, en principio, que los incentivos están mejor dados para que la señora Fujimori no abuse del eventual poder que podría llegar a tener si sale elegido. Sí, yo coincido contigo, eso es fundamental, no puede hacerlo, no podría hacerlo además, pero también está la prensa. La libertad de prensa, la libertad de expresión es un principio democrático y en un gobierno de ancha base que forzadamente o de repente voluntariamente, a ver, eso lo iremos viendo, tendrá que ser convocante, no puede prescindirse de la libertad de prensa. Y la libertad de prensa permite precisamente a los periodistas vigilar, a los periodistas cuestionar, preguntar, insistir en el cuestionamiento si fuera necesario. La otra posición no garantiza la libertad de expresión, al contrario, más bien está ya anunciando que eso, o que eso que ellos llaman la prensa basura, ¿no? Se acabaría, es decir, intervendrían los medios, porque además eso es lo que han venido haciendo a lo largo de los gobiernos que han logrado tener, profesando esa ideología, la ideología marxista-leninista que los define. Entonces, creo que no solo es la posibilidad de un Congreso en el que tendría que negociar el Fujimorismo, sino también el hecho de que existan las garantías de una libertad de expresión y de libertad de prensa, claramente. Pero yo quería comentarte también algo que me ha parecido muy preocupante desde la otra posición, que es el machismo y la homofobia que expresan, casi sudan, ¿no?, los integrantes de la agrupación Perú Libre y sobre todo, claramente lo hemos escuchado decirlo, el candidato Pedro Castillo. Ellos tienen una posición en ese sentido y eso no garantiza que lo que se ha avanzado en derechos para las mujeres, para las minorías discriminadas, la comunidad LGTB, vaya ni siquiera a respetarse. ¿Por qué piensas tú que las ONGs que han estado o que permanentemente vigilan y apoyan a estas minorías no reaccionan y no toman ni siquiera una posición al respecto? Bueno, yo creo que desgraciadamente, como dice Carlos Meléndez, el politólogo, en el Perú, pues en el siglo XXI hemos vivido un clivaje, una dicotomía y dialéctica de fujimorismo y antifujimorismo. Y desgraciadamente el antifujimorismo se ha vuelto una identidad
que aparentemente está por encima incluso de valores democráticos y valores igualitarios, ¿no? Porque solo así se explica esta franca tolerancia con exabruptos y visiones del mundo totalmente anacrónicas como la que han manifestado, casi inconscientemente, creo yo, el señor Castillo, y de manera más grosera e impúdica el señor Cerrón, ¿no? Yo me alegro de que la señora Fujimori se haya dado cuenta de que el ser mujer y madre es un activo reputacional o político, no sé si reputacional es la palabra, tal vez me he equivocado ahí, pero que es un activo político y comunicacional, eso es lo que quería decir, para ella, que lo está explotando dirigiéndose pues a todas las mujeres de nuestro país, que por un lado son extraordinarias en su capacidad agregada para generar bienestar a nivel micro, ¿no? A nivel familiar y comunal. Y por otro lado son víctimas sistemáticas del machismo como el del señor Castillo y del señor Cerrón, ¿no? Entonces yo creo que es una muy buena cosa que la señora Fujimori, que en su conservadurismo tradicional, que yo nunca lo entendí para alguien de mi generación y es prácticamente de mi edad, no lo supo aprovechar antes, ¿no? O sea, de hecho ella hizo retroceder al fujimorismo porque con todos sus defectos el fujimorismo albertista, digamos, era en temas de género bastante más progresista que el fujimorismo keikista. Y de ahí toda esta resistencia al enfoque de género y todo, pero me parece que en las últimas semanas o días han descubierto que ahí hay un filón que están sabiendo, espero, aprovechar para llegar a las personas a las que tienen que llegar con una ilusión, ¿no? Porque una política que es puramente, como decía antes, dialéctica, que se define en el anti, en este caso el antifujimorismo, y en nada positivo, no nos va a llevar a ninguna parte, ¿no? No nos va a hacer crecer nunca. Sí. Hay una mentalidad, una psicología detrás. Entonces, la ilusión de que las mujeres peruanas, y las mujeres sobre todo las más humildes, puedan salir adelante, con un proyecto político que ciertamente pues, no será lo más feminista ni lo más progresista del mundo, pero que por lo menos no pone en riesgo ni la igualdad, ni la seguridad jurídica, ni la seguridad, perdón, física de nuestras compatriotas, como si lo podría poner pues esta visión absolutamente machista y despreciadora de las mujeres, que es pues el comunismo, ¿no? Sí. Creo que están aprovechando, decía, esa oportunidad y espero que así sea. Yo quiero confiar en que las personas serias terminamos comprometidas con lo que decimos, con lo que escribimos o con lo que espetamos, ¿verdad? Nosotros somos esclavos de nuestras palabras y así debe ser, porque uno tiene que aprender a pensar lo que va a decir. Y quiero confiar, como te digo, en eso. Escuché en el debate a la señora Fujimori decir que ella estaba por la igualdad de género. Realmente es un avance desde, si lo vemos como tú dices, desde las posiciones que tuvieron en el Congreso anterior, ¿no es cierto? Y es muy importante ir avanzando porque se trata precisamente de eso, de construir. En el tema de género, las personas que tienen o que tenemos una visión moderna, avanzada, probablemente no hemos hecho todo el trabajo que había que hacer y al final de cuentas no han sido esas posiciones, esas opciones gratificadas, premiadas en las elecciones de la primera vuelta. No han obtenido votos siquiera para pasar la valla, quienes estaban representando estas ideas. Entonces ellos tienen que hacer una autocrítica y volver a comenzar y seguir insistiendo, por supuesto, porque no es que estén equivocados, es que no han llegado lo suficiente a las personas a cambiar los criterios en las personas. Y se trata de convivir estando de acuerdo,
Entonces, cuando la situación lleva a la señora Fujimori a hablar de igualdad de género, estamos avanzando, porque esa no era una posición ni suya ni de Castillo. Y sin embargo hemos visto a Castillo mantenerse en su posición absolutamente retrógrada y conservadora en términos de género, y a la señora Fujimori por lo menos dar un pequeño paso y aceptar la igualdad de género. A mí me parece que es importante que los ciudadanos aprendamos a apreciar esa escalera para subir al cielo, ¿no? Es pasito a paso que se va construyendo la modernidad. No, decía que Roma no se hizo en un día, ¿no? Entonces, a veces hay que, pues ir paso a paso, como tú dices, ¿no? Lo importante es no retroceder, ¿no? Tal vez como somos un país por diversos motivos culturales e históricos, pues muy conservador, tal vez lo más realista es ir de a pocos. Y como tú dices, yo también creo que este reconocimiento que hizo la candidata Fujimori de la igualdad y la equidad de género, pues es un avance y hay que celebrarlo, ¿no? Sí, yo creo como tú que necesitamos ver la parte positiva, la parte constructiva en nuestras vidas. Ojalá, Gonzalo, no lamentemos una situación, una mala decisión de una mayoría en el próximo futuro. Te agradezco muchísimo por esta conversación. Encantado. Gracias a ti por invitarme. Un abrazo. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos pronto. Esto ha sido Perú 21 Televisión en una conversación con Gonzalo Segarra, una persona muy, muy sesuda, un periodista, un intelectual muy reputado. Es grato, muy grato, conversar con peruanos de esa talla. Nosotros regresamos en cualquier momento, estamos en Perú 21 Televisión.